La película Fukushima, basado en los hechos que acaecieron el 11 de marzo del 2011, o la Garbo, perdón, Pertado, y como podéis comprender, me está llamando la atención, porque además cuando me oye hablar con este tío, pues se pone en estado de alerta y se pone en plan protagonista. Los que me habéis visto en algún vídeo lo sabéis. Esto es así. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de magnitud 9,1 golpea al Japón y provoca pues un brutal tsunami con olas de hasta 9 metros y lógicamente dañando gravemente la central. ¿Qué os decía yo? Me refiero, es algo que es así. Voy a bajar la plataforma. Es algo increíble. En el momento en que yo hablo, normalmente antes porque estaba profundamente dormido, pero en el momento en que se despierta es todo un espectáculo. Bien, todo provocó el terremoto un tsunami con olas de hasta 9 metros y dañó a la central gravemente, ¿no? Al día siguiente hubieron réplicas y entonces dejaron a la planta, perdón, es que bueno, es todo un proceso. Dejó a la planta sin energía eléctrica, fallaron los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares y muchos trabajadores e ingenieros de la central, en contra de la opinión de las autoridades, se quedaron en ella para intentar enfriarlos. Son los héroes de Fukushima, porque todo el mundo sabía que el que entraba en donde estaban los reactores estaba condenado a muerte, sino de forma inmediata, fruto de un proceso determinado, ¿no? Hubo un periodista que narra recogió los testimonios de los protagonistas del desastre que había ocurrido desde el peor desastre desde Chernóbil, y lo de Chernóbil fue en 1986. Os recomiendo encarecidamente el documental Chernóbil 35 años después, que ya lo he hecho en otro vídeo, y después la serie Chernóbil, que son 5 capítulos. Vale la pena verla. En este caso, la película, el único personaje real, todos los demás son ficticios, para entendernos, es el personaje de Watanabe. Este Watanabe da origen a Masao Koshida, al personaje real, que es el gerente de la planta que, contraviniendo las órdenes de sus superiores, siguió usando agua de mar para enfriar los reactores dañados, ¿no? Que al final pues se ve, digamos, el homenaje que le hacen, para entendernos, ¿no? Hubieron, creo que se llama Fukushima 50, precisamente en honor de las personas, el título original, que se sacrificaron, estos héroes anónimos que se sacrificaron. Es interesante porque la película está realizada en una coproducción Japón-Hong Kong del año 2020. Yo siempre creo que es muy interesante cuando el propio país, para entendernos, lo dije con el caso de Alemania sobre la fase del nazismo, o la Italia, digamos, del fascismo de Mussolini, o la España de Franco, etcétera. Cuando somos nosotros mismos los protagonistas de la historia y no Hollywood, para entendernos, no otro tipo de cine, el que interpreta, que está en su derecho, los acontecimientos y además con un sesgo ideológico determinado. La película de Fukushima es una película típica catastrofista, con todas las características del género. Para entendernos, la película personalmente no me convenció la realización, a mí personalmente, pero sí la historia. La historia de lo que pasó, y aunque los personajes sean de ficción,
Hubieron 50 personas que entraron ahí, se quedaron de retén, sacrificando su vida indiscutiblemente, su existencia, y ahora ya vendría toda una dialéctica, preguntas que a veces tienen respuesta, como siempre os digo, y algunas no tienen respuesta. Si el quedarse voluntario es por amor a la patria, ese término que queda muy bien, pero que, en fin, por el deber cumplido, por un altruismo, pensando en las propias familias, pensando en los niños y pensando en tantas cosas. Es decir, creo que las muestras de heroísmo, cuando se dan de manera sesuda, meditada y se da un paso al frente, no es lo mismo que el heroísmo, que es un cistas y que a lo mejor uno ni piensa, pero resulta que el acto que se realiza acaba siendo un acto heroico, pero uno se desmaya después de que ha pensado lo que ha hecho realmente, ¿no? Aquí las personas sabían perfectamente en dónde se metían y cuáles iban a ser las consecuencias. Por tanto, siempre he dicho de que el cine, las series, en algunos casos siempre me interesa la historia. Cuidado, la narración, la puesta en escena puede ser mejor, puede ser más chapucera, puede ser una obra maestra por descontado, puede ser maravillosa. Antes os he dicho el caso de los Javis haciendo la serie de La Veneno. A mí me parece muy acertada los personajes y sobre todo para los que desconocemos cierto tipo de mundos, nos abre los ojos a unas realidades, pienso, muy interesante, porque la ignorancia, empezando por la mía, es muy, muy, muy atrevida. Por tanto, sí que recomendaría ver Fukushima, como recomendé ver, evidentemente, la serie Chernobyl. La serie para mí supera, por ejemplo, a Fukushima con creces, sin lugar a duda. Pero pienso que es interesante la reflexión sobre las centrales nucleares, sobre lo que supone la ecología, sobre lo que suponen las catástrofes naturales. Hoy he visto consecuencias de las inundaciones. Hace unos meses veíamos el desastre en Alemania, ¿no? Veías aquellas inundaciones, y no sé si también fue en Bélgica, unas inundaciones bestiales, ¿no? Hoy hemos visto como en zonas de Murcia, en Toledo, provincia, en Valencia y demás, y en otros lugares de la península, como el agua ha arrasado todo lo habido y por haber. Y en algunos casos te quedas emocionado viendo cómo la gente, sus enseres salen ahí mezclados con barro y demás cuestiones. Fukushima es un estreno, estará en la red, está en Movistar, año 2020, una coproducción. Yo la vería, porque uno aprende, la cual cosa no es poco. Que estamos de acuerdo, perfecto. Que no estamos de acuerdo, ya lo sabéis. Plus Juan, perfecto. Hasta pronto, espero. En nada, os sigo diciendo alguna tontería, más de una seguro.